Pues bien, miren, el gobierno subió las gasolinas y el gasoil 9 pesos, le incrementaron la premium, ahora estaba a 304, era 5, subió a 314 el galón y el gasoil le subieron 7 pesos, está a 246. El regular y el óptimo 9 pesos, 266. O sea, el gobierno ha subido 5, 10 y 9 y 7 ahora. 5 y 10, 15 y 9, 24, 22, entre 22 y 24 pesos ha subido después de, ¿verdad?, del asunto este de la crisis. Entonces, el Banco Central, que hace un par de días nosotros habíamos, bueno, la semana pasada justamente, que sacó el dato de la inflación de marzo, que era de 0.27, y la interanual había bajado de 4.67 a 4.63, 4 décimas. Y yo decía, me chocaba la parte de que la parte de alimentos y bebidas había salido negativa, menos 0.15. Y digo, cónchole, pero lo que me extrañaba, y lo comenté aquí, bueno, se daban unos datos de subió aquello, bajó este, productos alimenticios. Digo, bueno, un poco extraño, pero la información oficial la da el Banco Central, no vamos a ponerla en duda. Pero sí, le decíamos que lo importante no eran en realidad los índices y ese tipo de cosas, porque son marcos de referencia, sino entrar al insight de a quién, cómo lo impacta. Y que no fuera a ser que el gobierno se crea su movie. ¿De acuerdo? Yo le decía todo eso. Bien. El Banco Central ayer sale con una publicación grandísima de esas 2, 3 páginas que llena, respondiéndole a alguien, yo no sé a quién, no es a nosotros. Dice que un economista había puesto en duda los datos de la inflación del 25, del año pasado. El banco desmintió cuestionamientos públicos realizados por un economista, que no sé quién fue, que dijo que las cifras oficiales de la inflación estaban deliberadamente subestimadas y que deberían ser mayor. El banco le tira todos los lanzamientos. Cuando Andy hizo unos escritos sobre los del tour turístico, salió. Cuando Daniel Toribio, de la Fuerza del Pueblo, el ministro de Hacienda, salió contextualizando temas que tenían que ver con lo de las remesas, no, la inversión extranjera, estaba la parte de reinversión que no venía de fuera. O sea, si es inversión de capital, entonces que se clarificara. Salió escribiendo y respondiendo. Siempre están sacando temas. Sin embargo, yo no me voy a meter en eso. Yo lo que tenía que decir sobre la inflación y sobre el crecimiento, lo que hago son correlaciones. Pero el banco dio una información importante ayer. Entonces, yo vi que en el mundo entero, todos los países, la inflación había subido para marzo, pero la del Banco Central bajó. De 4.67 bajó 4 décimas. Me extraña porque se incrementaron por el precio de los combustibles y eso, pero ¿cómo que bajó? Bueno, el banco presentó sus datos, pero ayer cuando responde esto, dice, adelanta que la inflación interanual subirá por encima del 5%. Ya está diciendo que el impacto de los combustibles en la tarifa, en el subsidio a los combustibles, va a ser, los precios van a subir y eso va a impactar aguas abajo. Ya el banco está reconociéndolo. ¿Ves? Eso era lo que nosotros entendíamos, que nos chocaba, que en marzo la inflación ni que bajó. Pero bueno, ya por lo menos está diciendo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos unos déficits que están penalizando mucho la economía. El sector eléctrico el año pasado 103.000 millones. Para este año se contemplan como 80.000 millones, como 85.000 millones. Y eso impacta de manera importante porque el gobierno lo financia con endeudamiento. Pero hasta como decía en estos días, ya están los 800.000 millones, pensiones, compensaciones, regalías, las tarjeticas y todo eso. ¿Tiene el gobierno margen para hacer de dónde sacar en lugar de irle a cargar a la población? Pero mientras tanto nos están subiendo el combustible, pero definitivamente el gobierno tiene que
ver cómo controla sus gastos. Miren, déficit del gobierno central cerró en 63.700 millones en el primer trimestre de este año. 63.300 millones, empujado por transferencia corriente, esos son los subsidios, los intereses de la deuda y las remuneraciones y contribuciones. Esos son, como decía el economista Suárez en estos días, entre el catálogo de partidas que le decía al gobierno, usted puede transferir de aquí, coger para esos casos que necesite, por ejemplo ahora para esas situaciones de emergencia que se presentan. Dice, los gastos del gobierno fueron 387.000 millones de pesos y los ingresos 324.000, de ahí el déficit de 63.000. Subsidios, 151.000 millones de pesos. Los subsidios se llevaron el 49%, del 39% de los gastados. Las transferencias corrientes, los diferentes subsidios, subsidio a la gasolina, subsidio para aquí, subsidio para allá, subsidio para allá. La deuda, 91.000 millones, se llevó el 23% de lo gastado, pero el 26% de los ingresos tributarios. Por ahí más o menos. O sea, entre subsidios, deuda, 151.000, 91.000 y las remuneraciones y contribuciones, ahí se fueron 84.000 millones, que son un 22% aproximadamente. Entonces, ahí se va casi 84% del gasto. Y en obras, que es la inversión de capital, solamente se destinaron 15.000 milloncitos. Entonces, por eso hemos visto lo pírrico del crecimiento económico del año pasado, las promesas de aumentar la inversión en esta gestión, en este periodo que hace el gobierno, y lo difícil que resulta, porque ¿qué es lo que pasa? Ese es un número que yo les acabo de decir, 151 de subsidio, 93 de intereses, 84.000 millones, son 84.000 millones, 91.000 millones, 151.000 millones, todos esos miles de millones de este año vienen aumentados en relación al año pasado. Miren, los pagos de intereses, obviamente si cogiste más deuda, te va a aumentar lo que tienes que pagar de intereses. Si debo 10, no es lo mismo que debo 15. Tengo que pagar más. Los intereses aumentaron 10.000 millones. Y el año que viene, como vamos a seguir endeudándonos, usted puede estar seguro que aumentarán 10.000 más. Eso en el primer trimestre. Solamente estamos hablando del primer trimestre. Los intereses aumentaron 10.000 millones. Pero los subsidios también aumentaron 17.000 millones con relación al año pasado para el mismo trimestre. Y las remuneraciones aumentaron en 2.200 millones. O sea, los 3 capítulos que se llevan el 88% de los fueron aumentados. Entonces, tiene razón cuando se critica y se le dan alternativas al gobierno. Saque de ahí, que usted puede sacar de ahí, antes de cargarle el peso a la sociedad que ya ha venido tragándose un cable desde hace rato. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.